Punto número 1, me falta revisar las notas, a ver, todas las que no están dentro del apartado de PDF, que ya lo pueden localizar, cuáles son las notas finales y que se van a ocupar para el examen, ahí en archivos. Todas las notas que no estén en archivos en formato PDF, pues son las que todavía no están corregidas. Recuerden que la semana pasada les había comentado, ¿no? Entonces, no sé si ya las revisaron, cotejaron, ya agregaron, por ejemplo, los exámenes cotidianos. Y bueno, no hay ningún inconveniente porque ya estaré subiendo todos los finales el día miércoles. Como vamos, chicos, muy probablemente nuestro examen, el primer parcial, sea la próxima semana. Así que anótenlo por ahí. Muy probablemente sea el día lunes, ¿vale? Para que lo anoten y empiecen pues también a estudiar en esos apartados. Con la finalidad pues también para que la nota informativa pues quede lo más pronto posible por ahí, la que vamos a hacer el día miércoles o el viernes incluso, ¿vale? Eso es con respecto a notas informativas y primer parcial, ¿no? Porque luego nos preguntan, ay, maestros, ¿cuándo va a ser el examen parcial? Y pues bueno, tampoco nos gusta decirles, ay, la próxima clase y ustedes se infartan, ¿no? ¿Qué pasó, Rebeca? Yo tengo una duda respecto a eso, porque ve que el miércoles pasado no hubo clase, pero me parece que sí se asignó a alguien a realizar la nota informativa, entonces tengo duda de si se recorre o sigue igual. No, se recorre, ¿vale? Nada más ahí se recorren tantito en ese apartado, ¿no? El que le tocaba el miércoles le toca hoy lunes. ¿Qué pasó? Sí, no, justo era eso. A mí me tocaba la del miércoles y quería saber cuál así entonces. No. Acuérdense que el viernes hicieron algo que nosotros llamamos práctica. En teoría ustedes la deberían de hacer en físico y recordemos que por las condiciones pues no la pudieron hacer. Ahí tuvimos algunos inconvenientes con la conexión del profe. Denme oportunidad, creo que ya localicé un videito donde el profe explica otro grupo, pero no sé si se nos corta o algo por el estilo. Denme oportunidad de conseguir el videíto y se los fragmento por cada uno de los equipos. Si no me da oportunidad, pues a lo mejor denme oportunidad de preguntarle al profe si podemos también compartirle el anterior. Y quiero saber también si no tuvimos las mismas fallas en ese videíto para que no. Sí, ya Jaime, sí sé que se nos quejó mucho el día viernes que se cortaba, pero pues bueno, las circunstancias del profe sí andan medio mal en los días lluviosos, ¿no? Esto, pues bueno, con lo de la pandemia, pues sí, se nos complica un poco, ¿vale? Entonces, por ahí les coloqué también en el blog de notas, ya saben que los días viernes que les toca laboratorio les pego ahí algunas fotitos precisamente para ese apartado. Lo que vimos el día viernes es una nota informativa independiente como la de la clase pasada. Recuerden que las notas informativas independientes cuentan como prácticas, ¿vale? Entonces, en un tenor, pues bueno, tenemos bastantes prácticas en ese punto y entonces hay que realizarlas, por favor. Entonces, se les va a activar, terminando la clase, ese apartado para que ustedes realicen su nota informativa independiente, ¿vale? Del equipo de protección personal. Por ahí ya tienen las fotitos en lo que vemos el apartado donde se noten las explicaciones. Yo sé que en algunos se escuchaba el profe y se veía la pantalla negra, en otros unos escuchaban y otros no escuchaban, o al menos pues queremos tener el completo, ¿vale? Entonces también denme oportunidad. Si se complica un poquito, pues bueno, con lo que tengan es suficiente y lo complementan con las fotos, ¿no? Ahí sí pudieran ocupar, ahí sí, chicos, pudieran ocupar las capturas con el profe utilizando el equipo de protección personal, ¿vale? Entonces no hay ningún inconveniente, pero pues ustedes tienen que hacer la descripción en esos apartados, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas, preguntas, comentarios, chicos? Ok, vale. Entonces denme oportunidad de revisar esos puntos. Creo que nada más les debo eso. Y les iba a comentar esto de la nota informativa independiente, ¿vale? Entonces, por favor, quienes no realicen la nota informativa, pues que cuentan como laboratorio, por favor, se las encargo, porque luego, pues, eso demerita su calificación, ¿vale? Entonces, no queremos ahí tener inconvenientes al final en ese apartado. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Ahí voy a hacer una captura de pantalla porque yo no tengo mi evidencia. Bien que pongo la del profe. Listo. Si no hay dudas, comentarios, recordemos que estamos viendo las normas. El día viernes, ¿qué norma vimos, chicos, con el profesor en la parte práctica? 017. 017, ¿ok? ¿Y la palabra clave para la 017, chaparritos? Equipo de protección personal. Equipo de protección personal, vale. ¿Qué pasó, Sergio? Apenas vi su mensaje, estoy chiquito y me revuelve. Ok, ¿en qué se revuelve, Sergio? ¿Tiene duda, pregunta, comentario o era con respecto a las indicaciones? Era de las notas. Ok, listo. ¿Algo en específico, Sergio, o nada más las independientes? No, nada. Ok, vale. Entonces, ahí la recorremos a ver si me da tiempo de adecuar el calendario para ese apartado. Listo. Ok, vimos 017, equipo de protección personal. El profe nos comentó el día viernes, por ahí creo que fue Vanessa. Vanessa, ¿usted se quedó con una duda acerca de los cascos? ¿Sí fue usted? Sí, fui yo. Ok. El apartado de los cascos, ahorita le quito la duda, si le quedó un poquito, es el equipo de protección personal. Recuerdan el viernes que el profe comentó que es importante, pero también hay que hacer un estudio precisamente para identificar cuál es el equipo de protección personal adecuado. Esto va con respecto a también los perfiles de puestos de trabajo, ¿vale? Porque dentro de los perfiles de puestos de trabajo nosotros tenemos que valorar cuál es el equipo de protección personal que necesita tener mi trabajador para hacer su actividad dentro de este apartado, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, el profesor nos enseñó el equipo de protección personal de arriba hacia abajo. Es una forma de la que nosotros nos basamos precisamente para poder identificar el equipo de protección personal. Si ustedes ven la norma 017, incluso tiene un matrizado precisamente de identificación de las actividades con respecto a los equipos de protección personal. Eso nos ayuda precisamente a hacer un cruzado y que nosotros identifiquemos por la actividad cuál es el equipo de protección personal adecuado, ¿vale? Por ahí también el profesor les enseñó algo que no está considerado como equipo de protección personal, ¿no? Entonces, tomen en consideración que pudiera tener o requerir el trabajador algo que no está dentro de la norma, pero que sí es necesario para realizar su actividad, ¿no? Por ahí nos mostró algo precisamente de higiene que tiene que ver con inocuidad de alimentos precisamente para evitar la contaminación, ¿no? Entonces es importante también identificar esos puntos para ver qué equipo de protección personal necesitamos, ¿vale? Entonces empezaba el profesor a mencionar el equipo de protección personal, cascos, para las regiones, mejor dicho, anatómicas que representan nuestro cuerpo, ¿no? Que eran los cascos para la cabeza, para la cara y ojos, pues los anteojos o gogles, para los oídos los tapones, para la parte de aparato respiratorio. Por ahí también venían respiradores de partículas, también respiradores de gases, hay también respiradores de vapores y pues bueno, también mascarillas desechables, ¿no? Para las extremidades superiores, precisamente ahí nos mostraba diferentes tipos de guantes que la verdad es que ahí el profe tiene, hijos, de guantes un montón, ¿no? Y me encantan sus eléctricos, precisamente que son para alta tensión. Listo, entonces tenemos esos. También para el tronco, aunque mencionó muy poco sobre eso, entre ellos el overol, precisamente, y el Tyvek, pues también tenemos otro, por ejemplo, para soldadura, ¿no? Los que nosotros nos ponemos. Por ahí, creo que no tiene de esos, pero por ahí hemos visto esos mandiles que son plásticos también para evitar ese apartado y que también al final de cuentas tienen una resistibilidad para esa chispa que tiene por ahí el soldador que utilizaron, ¿vale? Entonces tenemos para tronco,
Para piernas, bueno, para extremidades inferiores nos enseñó los zapatos, incluso él mandó a cortar el zapato en ese apartado. También es un equipo de protección personal, por ahí también lo van a ver y tampoco viene como normado, que son las polainas, precisamente polainas que cubren la parte de la pantorrilla, precisamente en lugares, pues a lo mejor que hay vegetación o incluso animales que nos pudieran morder, ¿no? Estas polainas, ¿no? Que nos cubren en ese apartado, ¿vale? Entonces, tenemos equipo también, pues, para rescatistas, por ahí también nos enseñó, equipo para las alturas, equipo para bomberos. Si vieron el equipo para bomberos, él tiene un poquito de eso porque también es bombero voluntario, de ahí de Tlalnepantla. Y, pues, bueno, ¿qué pasó, Vanessa? Profesora, entonces para los pies solamente hay zapatos. Para los pies hay zapatos, pero tenemos, acuérdense que el profe mencionó que tenemos zapatos de todo tipo, ¿vale? Todo tipo, desde las botas plásticas que cuando ustedes a lo mejor las han utilizado, que cuando se inundan las calles, pues esas también nos sirve. ¿Por qué? Porque hay a veces lugares donde necesitamos pasar o tener ciertas características por el tipo de lugar también para no patinarnos o para tener firmeza en ese apartado. Por lo regular son zapatos de seguridad, botas de seguridad también entran y las polainas. Las polainas llegan hasta más abajito de la rodilla en ese tenor, ¿vale? ¿Por qué? Porque son duras, también son de un material resistente, tienen como las que ocupan los jugadores de fútbol, las espinilleras, ¿no? Más o menos así son de ese tipo, pero tienen una costura donde las podemos quitar y poner, ¿vale? Eso, por ejemplo, en el norte se da mucho precisamente cuando hay trabajos en las zonas desérticas donde hay muchas víboras, ¿no? O la ocupan mucho los biólogos para la parte de los estudios de biodiversidad, ¿vale? Entonces, cuando son los estudios de biodiversidad, pues podemos tener ese apartado. Incluso hay modificaciones, por ejemplo, van a encontrar incluso modificaciones de los zapatos de seguridad con tenis de seguridad y, por ejemplo, cascos, ¿no? El profe les mencionaba los tipos de cascos, pero también, por ejemplo, en la zona norte van a encontrar de esos sombreros norteños, hay cascos de seguridad del tipo de sombreros norteños e incluso hay cascos de seguridad con el apartado como si fueran gorra, ¿no? Entonces, son algo muy chistoso, no son recomendables para los centros de trabajo precisamente porque no te cubren todo, pero algunos trabajadores, pues más que nada los que están en casas habitación en la construcción, pues bueno, ocupan de ese tipo, ¿no? Pues que no tienen mucha vigilancia en ese apartado, pero sí, los pueden llegar a tener ahí, ¿vale? Y con respecto a su pregunta, Vanessa, sí hay diferentes colores o indicativos para los cascos en los centros de trabajo, pero eso va a depender del centro de trabajo. La mayoría de las veces, por ejemplo, hay centros de trabajo que identifican al tipo de brigada de trabajo, estamos hablando de otro tipo de brigada que son de trabajo o cuadrillas de trabajo, como también se les llama, pues les ponen un tipo de casco, ¿vale? O un color de ese casco para identificar que son una brigada, pero eso es dentro de la normatividad de las empresas, ¿listo? No hay una característica. Se dice que pudiéramos tener rojos para los obreros, azules para los supervisores, blanco para la parte gerencial o jefes, pero bueno, eso depende también mucho del centro de trabajo si da unos lineamientos para cada uno de los trabajos o las actividades o el orden jerárquico, ¿vale? Por ejemplo, en el norte ya no aplica eso a ningún centro de trabajo porque hay mucho, ahora sí, crimen organizado. ¿Y qué pasa con esos cascos? Pues ya identifican al personal y bueno, sí llegué a estar en centros de trabajo que secuestraron pues al gerente, ¿no? O al jefe de operación precisamente porque lo identificaban por el casco, ¿no? Entonces, en la zona norte, pues bueno, eliminaron el casco y pues la mayoría van del mismo color para que no se pueda identificar el rango que ocupan,
¿vale? ¿Sí, Vanessa? Listo. Pero eso sería dentro de las indicaciones precisamente del centro de trabajo. No tiene nada que ver. Tiene más que ver para qué es la funcionalidad del casco. ¿Listo? Eso sí tiene más que ver. Y por ahí el profe les enseñó, también los cascos tienen tiempo de vida. ¿Listos? Por ahí también cuando ustedes compren un casco, van a leer las instrucciones y va a decirles cuánto es el periodo de vida de los cascos, ¿vale? Que por lo regular son 2 años, aunque se vea muy bueno, pues ya no tiene la misma resistibilidad al paso del tiempo porque es plástico, ¿no? Y recordemos que los plásticos pues también se van degradando. Pero hasta ahí, dudas, preguntas, comentarios, chicos. Ok, eso es nada más para terminar con esa norma y nada más eran puntos nada más adicionales a lo que había comentado el profe. Y bueno, después de norma 17 vamos a ir a otra norma, chicos. Otra norma también súper importante para nosotros que es precisamente, ahorita les comparto. Ay. ¿Qué es norma 18? ¿De qué habla norma 18, chicos? ¿Cuál es la palabra clave? Ok, sistema globalmente armonizado. Recordemos que habíamos mencionado que el sistema globalmente armonizado aplica ya 100% en México a partir del 2015 que se emite esta norma. Tardó 3 años esa norma en que se aplicará. Ojo, chicos, a lo mejor si ya lo saben, nada más reafirmamos. Cuando una norma es emitida en los transitorios dice cuándo ya es aplicable, ¿vale? Por ejemplo, norma 18 de sistema globalmente armonizado se publicó en 2015, pero no fue aplicable hasta el 2018, ¿vale? Lo mismo ocurre con norma 035, que son de las nuevecitas que nosotros tenemos. Norma 035, que habla de factores psicosociales, fue emitida en 2018, pero se aplica ya al 100% en centros de trabajo a finales del 2020, ¿vale? Y 36.1, que habla precisamente de ergonomía y que también desde el año 2018 se publicó, va a estar 100% aplicable a centros de trabajo hasta el 2023, ¿vale? Que eso a lo mejor ustedes ya están egresando y pues al final esa norma les va a ayudar también mucho a los centros de trabajo. ¿Por qué se dan periodos o pautas para estas normas que son más recientes? Precisamente para que el centro de trabajo tenga la oportunidad de capacitar, de acomodar su centro de trabajo con estos cambios que se necesitan, ¿vale? Entonces, por eso es importante este apartado. Sistema globalmente armonizado no es desconocido para nosotros porque antes de pasar a ser una norma oficial mexicana, era una norma mexicana, o sea, era voluntario ver ese apartado, ¿no? Entonces, a partir del 2018, pues, ¿qué creen, chicos? Ya no es voluntario, ya es ahora sí que todos los centros de trabajo tienen que ver este apartado y uno de los puntos más importantes de esta norma es que nos habla de 3 puntos importantes para nosotros. Uno, que son los pictogramas. Hay 9 pictogramas que se cambiaron. Recuerden que el profesor nos había mencionado en su latita que había el rombo de los 4 colores que era del NFPA, el que habitualmente teníamos en centros de trabajo y ya podíamos distinguir pues qué significaba. Pero ya no los tenemos, ¿vale? Ya no los tenemos en México, mejor dicho, ya no los ocupamos en México, siguen existiendo, pero pues son americanos, ¿vale? En este apartado, entonces, ¿qué pasa? Pues se estandarizó un sistema armonizado a nivel internacional por el libro Púrpura de la ONU, precisamente que habla de las sustancias químicas y se añadieron al sistema, o bueno, el sistema tiene 9 pictogramas, ¿vale? Esos 9 pictogramas son los más importantes para nosotros y ahorita se los voy a mostrar para que los vayan conociendo. Y otro punto importante, hojas de datos de seguridad. Recordemos que las sustancias químicas deben de tener una hoja de datos de seguridad donde nos dé
sus características, sus indicaciones si algo pasa, que nos dé todo lo que nosotros necesitamos saber en caso de utilizarla, mezclarla, vertirla, qué vamos a hacer con el contenedor que la contenía, válgame la redundancia, si nos pasa un accidente, con qué podemos neutralizarla. Bueno, esa hoja de datos de seguridad antes de la emisión de esta norma no tenía puntos característicos, ¿no? Cada quien la hacía como Dios le daba a entender, mientras cumpliera una serie de puntos. Ahora no. La hoja de datos de seguridad ya maneja una serie de puntos que se estandarizan, ¿vale? Y la etiqueta, ¿listo? Cuando nosotros manejamos una sustancia química le tenemos que colocar una serie de etiquetado donde diga cuál es el nombre de la sustancia, qué peligros estoy expuesto. Bueno, ya son puntos y ahora sí las etiquetas para productos primarios o para productos que nosotros vamos a utilizar como sustancia química, pues ya me dice cuáles son los puntos que debe de tener esta etiqueta. Estos son los 3 puntos importantes que maneja. ¿Y por qué los maneja? Porque es un sistema de comunicación para ver las sustancias químicas peligrosas, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que identificar esos 9 pictogramas. Esos 9 pictogramas se dividen en 3 puntos o 3 apartados importantes, que son peligros físicos, ¿vale? Peligros que puede tener pues en mi entorno, peligros directamente a la salud y el único pictograma que nos dice que hay peligros al medio ambiente. ¿Listos? Todos esos pictogramas los vamos a estar utilizando cuando nosotros manejemos sustancias químicas peligrosas. Ojo, por ahí ya les comentó el profe que también tenemos 9 pictogramas, pero esa es de la DOT, ¿no? Para el transporte de sustancias, y eso quiere decir en carreteras, ferrocarriles, barcos, aviones, ductos, ¿vale? Son parecidos a estos, sí, pero cambian, pues, efectivamente los colores, ¿vale? Para que no los confundan, pero esos son para el transporte, ¿vale? El vehículo que transporta estas sustancias son esos que nos había mencionado el profesor. Este es directamente, ejemplo, mi botella de... ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Ah, gracias. Ah, eso es lo bueno de tener 2 dispositivos. Te saca de uno y pues bueno, ya puedes seguir dando la clase. Ok, chicos, pues bueno, en lo que se arregla mi computadora, pues bueno, vamos a seguirle porque si no, no acabamos.
y tenemos que terminar. Ok. Bueno, estábamos con los pictogramas. Ahorita que se recupere esto, les muestro las figuritas, pero en lo que si no se recupera, ahí alguien, Eduardo, ¿nos puede apoyar buscando la norma 018, por favor? Para que ustedes vean los pictogramas. ¿Listo? Pues yo no sé, mi computadora anda medio choca, pero pues bueno. Ok. Tenemos pictograma, precisamente estábamos viendo explosivos, que es como una bombita como la que nosotros vemos en las caricaturas que hace explosión de esas de marca Acme, de los Tiny Toons, ¿vale? Entonces esa es parecida, para que lo recuerden. Luego sigue también en los peligros físicos la inflamabilidad, ¿vale? Lo que nos produce una llama con respecto a una temperatura. ¿Listo? ¿Qué más sigue, chicos? Siguen los líquidos comburentes o combustibles. Recuerden que esos, pues, necesito algo para acercarle y me puedan prender, ¿no? Ejemplo, la gasolina que nosotros vemos y al final de cuentas nos puede ayudar, ¿vale? Sí, Eduardo, si ya la encontró, compártanos. Mientras aquí yo estoy hablando, para que vean que sí ando poca. Listo. Y ese, pues bueno, va a ser un peligro físico en dado caso que yo tenga ese simbolito dentro de mi sustancia química peligrosa, ¿vale? Viene también, bueno, la diferencia, hay una diferencia muy puntual entre líquidos inflamables y líquidos comburentes. Uno, el de inflamables, vamos a tener la llamita, ¿vale? La llamita, por ahí si nos comparte Eduardo, la vamos a ver. Y en líquidos comburentes vamos a tener un circulito y luego la llamita, ¿vale? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Y por ejemplo, ahorita que está lo de la pandemia, nosotros hemos visto también el simbolito de gases comprimidos. Los que vienen a dejar los gases, el oxígeno, el nitrógeno, los que se acercan a ese apartado, pues vamos a tener esos puntos. Hasta abajo, casi, Eduardo, va a haber unos pictogramas, que son los 9 pictogramas, ¿vale? ¿Listo? ¿Qué más viene? Pues bueno, ese pictograma de gases comprimidos, pues es como una botellita, ¿listo? Esa botella, esa está perfecta. Listos, ahí téngalo. Ándele, hágalo grandote, porque yo como los veo ya mini chiquitos, pues bueno, los veo menos. ¿Ok? Esa botellita que vemos en la parte central, ese es para nosotros el pictograma de los gases comprimidos, ¿vale? Y bueno, también como físicos vamos a encontrar los corrosivos. Los corrosivos son el segundo pictograma de mano izquierda que ustedes tienen. Y de hecho ustedes, muchas gracias, Eduardo. ¿Listo? Ustedes tienen ahí el dibujito dividido, se podría decir. Uno es como un tubito de ensalle que le cae a una parte metálica y el otro es un tubito de ensalle que le cae pues a una mano, ¿vale? ¿Por qué es importante Porque es el único pictograma que me maneja precisamente el sistema globalmente armonizado como daños físicos a materiales y daños a la salud, que es a tejido humano, ¿vale? Entonces, por ahí es lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos cae una sustancia corrosiva que va a empezar pues, a lastimarnos el tejido. ¿Listo? Entonces, por eso es un peligro a la salud. ¿Ok? Por ahí también vamos a encontrar los tipos de toxicidad, ¿vale? Ahí vamos a encontrar la toxicidad con la calaverita que nosotros vemos de veneno casi, es toxicidad aguda, ¿vale? Entonces, esa sí nos va a hacer mucho daño. ¿Listos? También tenemos la irritación o intoxicación que nosotros vamos a tener como cutánea, que nosotros vemos que es el signito de interrogación. Y la que nosotros manejamos y que es muy dañina porque es para la parte respiratoria, es el último pictograma que nosotros tenemos en el apartado derecho, ¿no? El tercero hacia abajo, que parece una persona como que le está explotando el pecho, ¿vale? Ese es para la parte
de peligros pues a la parte respiratoria. ¿Listo? Entonces ese es bien importante porque pues, al final de cuentas quiere decir que me va a dañar pues la parte respiratoria, ¿no? Ahí podemos tener algún tipo de quemaduras, laceraciones y por ahí empiezan a entrar las partículas, los vapores, los gases que con el paso del tiempo provocan enfermedades a los trabajadores, ¿vale? Y el último pictograma, que es el del medio del último renglón, que es precisamente para el medio ambiente. Este está dividido realmente en peligros al medio ambiente, que es lo que es en suelo y en agua, la mayoría de las veces, ¿vale? Pero si nosotros vemos, pues todos los compuestos son químicos y pues dañan el medio ambiente en menor o mayor medida, ¿vale? Esos son los 9 pictogramas que nosotros utilizamos. Estos 9 pictogramas, como yo les tenía en la diapositiva, se dividen pues en 3 secciones importantes y es peligros a físicos o a materiales que nosotros llamamos, peligros a la salud y los peligros al medio ambiente. ¿Listo? ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí dudas, preguntas, comentarios? Ok. Por ahí, no sea malito, Chaparrito. A ver, váyase a la parte baja. A ver, quiero ver si viene ahí el sumativo. Ok. Bueno, ahí ya vienen con colores y especificaciones. Y hay un apartado, chicos. El sistema globalmente armonizado no es tan sencillo porque vienen características de precaución y características de riesgo, ¿vale? Maneja una serie de nomenclaturas precisamente para que se las coloque en la etiqueta, ¿vale? La etiqueta tiene 6 puntos de referencia, chicos, ¿ok? Una etiqueta que tenga incluido el sistema globalmente armonizado y que marca nuestra norma 018 es, el número 1 es la identificación, por ahí anótenlo, identificación del fabricante, ¿vale? ¿Quién fabrica esa sustancia química? ¿Ok? Viene el segundo punto, que son las frases de riesgo o peligro, que esas son obligatorias y la normatividad te las va a dar. ¿Ok? Te va a dar una H con unos 3 numeritos y 3 dígitos y la norma te va a decir cuál es ese riesgo al que se está expuesto con esa sustancia química, ¿vale? 3, el pictograma. Este pictograma que nosotros estamos viendo tiene que tener la etiqueta de ese pictograma, ¿vale? Una frase de precaución, ¿vale? No ingerir, ahí también la normatividad nos va a dar cuáles son esas frases de precaución, ¿ok? Palabras de advertencia, ¿listo? Palabras de advertencia las vamos a tener también por ahí. Y el último que se me estaba olvidando, que es el nombre de la sustancia química, ¿vale? La sustancia química que nosotros estamos manejando. Por ahí, recuerden que no solamente tenemos en mantenimiento, en procesos, en operación, si nosotros también tenemos comedores en los centros de trabajo, esos también ocupan sustancias químicas de grado alimenticio, ¿vale? Entonces también deberían de tener hojas de datos de seguridad. ¿Qué pasó, Jaime? Profesora, ¿me puede repetir el segundo, por favor? El segundo, frases de riesgo. Gracias. Es identificación del fabricante, frases de riesgo, pictograma, frases de precaución, frase o palabra de advertencia y el último, el nombre del compuesto. A ver, otra vez. Otra vez, claro que sí. Identificación del fabricante. Bueno, ¿quién es el fabricante? Si es Comex o cualquiera, ¿no? Frase de riesgo. Ahí la normatividad le va a poner una serie de apartados y les va a poner la letra H en un término y 3 numeritos, ¿no? Ahí la norma, por ahí búsquele, no sea malo, Eduardo, por ahí va a haber unos numeritos con la letra H y los otros con una palabra pre, ¿no? De precaución, ¿vale? Viene el pictograma.
que es el pictograma, estos 9 pictogramas. Pudiera tener solo un pictograma, pudiera tener 2 pictogramas, 3, 4, dependiendo de las características de la sustancia química, ¿vale? La frase de precaución va a tener una P y 3 dígitos también, con las posibles frases por ahí que van a tener, palabras de advertencia y por ahí también el nombre del compuesto químico. Ándele, más abajito, es un anexo, chaparrito. Por ahí, ¿ok? Por ahí ya les habla también, nos lleva a catalogar el tipo de riesgo que nosotros tenemos por la sustancia. Bueno, ya es, esta norma la verdad sí es bastante extensa y la explicación a esta pues ya a veces no la hacemos porque también ya hay software que te ayudan a colocar cada una de las palabras y frases de peligro y advertencia que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, por ahí pudieran tener. Las etiquetas tienen que ser al tamaño también del envase por ahí que nosotros tenemos, que sean visibles y que al final de cuentas pues tengan las indicaciones. Ahí, miren, fíjense, ahí hay un código, ¿listo? De los peligros, ¿vale? Ahí nos va diciendo cómo se identifica, qué clase de peligro es y las características. Ya no me meto mucho en esto, chicos, porque esta norma, ¿cuántas páginas tiene por ahí? No alcanzo a visualizar. 55. 55. Fíjense, esta norma tiene 55 precisamente porque va a empezar a buscarte, a identificarte palabras que tiene que contener la etiqueta y de hecho, pues también la hoja de datos de seguridad. Pero esta norma realmente es un extracto del libro Púrpura. El libro Púrpura en su versión 2017 tenía 750 páginas, digo porque también se actualizan esos libros, ¿vale? Si encuentro el libro Púrpura, pues bueno, les mando el link de dónde lo localizo, ¿no? Porque al final de cuentas, si lo encuentro, se lo subo. Ahí ya les debo muchas cosas, ya las tengo apuntadas. ¿Listo? Sí, se los voy a subir para que digan, ay, maestra, nada más nos prometió puros videitos y no hemos visto nada, pero sí se los voy a subir. Ok, y bueno, al final de cuentas lo que tenemos que tener es esa etiqueta, ¿vale? Como la que nos mostraba el profesor, la parte baja de la botellita, pues esa es la que tenemos. Es que no tengo ahorita botellita cerca, si no, en las comentarios, ¿vale? Entonces, eso es lo que marca y va a decirles cuál es el código de peligrosidad y la frase de prudencia que tienen que colocar. Nos va a poner también abajito, ahí viene una P también con 3 numeritos y pues lo difícil de hacer hojas de datos de seguridad y etiquetas pues es precisamente encontrar esa identificación precisa que le tienes que colocar a esa etiqueta y a esa hoja de datos de seguridad, ¿vale? Quien se mete mucho en estos rollos de hacer hojas de datos de seguridad, incluso manuales, chicos, pues sí andan bastante caras que te hagan una hoja de datos de seguridad. Bien hecho, ¿no? Porque también te tienes que poner el componente de la sustancia y un montón de cosas, ¿vale? Pues bueno, váyase para abajo, no sea malito. Por ahí también tenemos, ya, ¿no hay dudas con la etiqueta, chicos? Para pasar a otra cuestión. ¿No? Ok, esos 6 puntos. Y bueno, viene la hoja de datos de seguridad, ¿vale? La hoja de datos de seguridad actualmente por ahí la norma nos marca son 16 apartados que tiene que tener la hoja de datos de seguridad. ¿Listo? Si no viene por ahí, chaparrito. Pues bueno, de los que me vaya acordando, si no por ahí ya anotan los 16. Ok. Primero, la identificación de la sustancia, ¿vale? Ahí vamos a identificar la sustancia química peligrosa, como lo hemos tenido. ¿Ya han visto hojas de datos de seguridad? Sí. Ok, vale. Ándele, creo que es ahí. Muchas gracias, chaparrito. Ok. A ver, número de teléfono, de emergencias. Ok, va por secciones, identificación de la sustancia. Vámonos a ir por las secciones, ¿vale?
Aquí vamos a poner el nombre y todas esas cuestiones que necesita nuestra sustancia química en la hoja de datos de seguridad. Recuerden que la hoja de datos de seguridad nos sirve precisamente si nosotros vamos a tener alguna eventualidad con esta sustancia química también y para identificar cuál es la composición, ¿ok? Entonces vamos a poner primero la identificación de la sustancia. En segundo, síganle subiendo identificación de los peligros, ¿vale? ¿Cuáles son esos peligros a los que pues vamos a estar expuestos con referente a esta sustancia química peligrosa? El número 3, chaparrito, ahí, vaya, vamos a ir por secciones para que no nos atrasemos tanto. La sección número 3 nos habla de composición, ¿ok? Aquí ya hablamos de la composición, hablamos del número CAS, ¿vale? Identificación de la sustancia química. Recuerden que el número CAS es un numerito que nosotros tenemos para identificar a la sustancia química internacionalmente, por si luego no nos aprendemos el nombre, ¿vale? Entonces, por ahí lo vamos a tener en la composición. Listo. Sección 4, primeros auxilios. ¿Qué pasa si esa sustancia química peligrosa, pues tenemos una eventualidad, a lo mejor ya le cayó en algún lado a mi trabajador? Pues bueno, aquí ya nos va a decir que en esa parte de la sección 4 tiene que tener qué debo hacer en los primeros auxilios que debo de presentar, ¿no? ¿Vale? Sí, número 5. En el número 5 están las medidas de contraincendio. Recuerden que cuando manejamos sustancias químicas peligrosas, pues también hay una parte que a lo mejor esa sustancia por alguna chispa, por alguna temperatura a la cual llegue, pues se nos puede prender, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer si esa sustancia o cómo vamos a atacar a esa sustancia dependiendo, pues, del combate contra incendios, ¿vale? Medidas que deben tomarse en caso de derrames. Recuerden que el profesor también en una de las clases vio lo de derrames, ¿no? Esa parte que el profesor hizo, aquí tiene que decir qué tengo que pasar o qué tengo que hacer con respecto a los derrames. ¿Por qué? Porque hay veces en que tengo que evitar que se contamine la parte del suelo natural o el agua igualmente, ¿no? Precisamente lo que comentaba el profe. Listo. ¿Cuál es la sección número 7 por ahí? Manejo y almacenamiento. Aquí, ¿cómo vamos a almacenar? ¿Cómo vamos a manejar esa sustancia? ¿Cómo la debemos de llevar de un lado a otro precisamente para que no tengamos alguna accidentabilidad? Si se dan cuenta, la misma norma nos está explicando pues qué debe de tener ese apartado, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a detener ahí. La sección número 8. Controles de exposición o protección personal, ¿no? En los controles de exposición o el equipo de protección personal que se necesita para el manejo de esa sustancia química. Recuerden que a veces nosotros manejamos la sustancia química, pero no sabemos que necesitamos a lo mejor un Tyvek o a lo mejor un equipo de respiración autónomo, dependiendo de la sustancia química, pues eso nos lo va a decir este apartado, ¿vale? Sígale. ¿Qué pasó, Mónica? Profesora, en la práctica el profesor nos comentó que en esa norma, en los anexos venía lo de equipo de protección personal, bueno, dependiendo de las actividades. Entonces, ¿se complementa con esta parte o van a salir diferentes? De hecho, no es como que viene, sino que te dice cuál es el equipo o cómo tienes que elaborar ahora sí, hoja de datos de seguridad para ponerle el equipo de protección personal. Recuerden que las normas son complementarias. Ahora, si tú necesitas un equipo de protección personal para el manejo de alguna sustancia química, obviamente que ¿quién te lo va a decir? Pues la norma 17 te va a dar un apoyo, pero si tú necesitas más, porque también para hacer la hoja de datos de seguridad no es que yo sepa nada más la presión, la temperatura, el punto de ebullición, el punto de sublimación de la sustancia química, sino también tienes que ver y adentrarte a ese mundo de la sustancia pura y cuáles son las mezclas que puede reaccionar o las reacciones que debe de tener, ¿vale? Entonces, pudiéramos tener un equipo de protección personal diferente, ¿no?
De hecho, este apartado de esta norma se complementa con norma 17, pero también se puede complementar con normas internacionales para el manejo de estas sustancias químicas. ¿Vale? ¿Sí, Mónica? Sí, profesora. Gracias. Okay. Aquí en la norma nada más te dice lo que debe de tener la hoja de datos de seguridad. No nos va a mencionar el equipo como tal, pero sí nos va a decir si el equipo de protección personal lo necesitas para la parte respiratoria, para la parte de movilidad, de manejo del material, cuál es lo que necesitas en ese apartado. Te dice nada más como el esqueleto de cómo tú realizar la hoja de datos de seguridad. ¿Listo? Hay a veces que a lo mejor centros de trabajo compran sustancias químicas de otros países, pero recuerden que las hojas de datos de seguridad tienen que estar en español porque estamos en México, ¿listo? Y que tienen que hacer una traducción de esas hojas. O ustedes tienen que realizar una hoja de datos de seguridad. Bueno, esta norma te dice que debe de contener esa hoja de datos de seguridad, ¿vale? ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro, chicos? Ok. Aquí en propiedades, perdón, iba a hablar. No dije que sí. ¿No? Ok. Listo. Aquí en la sección 9 tenemos las propiedades físico-químicas, ¿no? Ya hablamos de pH, olores, puntos de ebullición, inflamación. Bueno, todo lo que nosotros vemos en química, pues este es el punto exacto que nos corresponde. Vale, sígale abajo. La sección 10, estabilidad y reactividad. Eso va muy relacionado a que si lo vamos a mezclar o no lo vamos a mezclar con alguna sustancia o si se mezcla en el centro de trabajo, pues qué vamos a tener nosotros por ahí, ¿vale? Entonces ahí vamos a ver con qué está estable, a qué temperaturas, bueno, ya nos da una cierta información. En la sección 11 es la información toxicológica. Aquí ya vamos a hablar del apartado de qué nos va a hacer daño, ¿no? Si es una toxicidad con respecto a si me cae en la piel, si lo ingiero, si con el paso del tiempo me puede causar un cáncer. Bueno, ¿qué hay de datos toxicológicos de esa sustancia? Pues lo voy a colocar en ese apartado, ¿vale? ¿Cuál más? En el 12... En la sección 12, por ahí está información ecotoxicológica, ¿vale? Aquí ya nos vamos a ver en el apartado medioambiental cuál es el punto de toxicidad en el medio ambiente. ¿Listo? Sígale en el apartado, ¿cuál vamos? En el 13. Ok, información acerca de la eliminación del producto. Aquí ya nos dice cómo vamos a eliminarlo, ¿no? Nos dice si este era el contenedor, pues qué voy a hacer con ese tipo de contenedores, ¿no? Ya nos va a decir que vamos a eliminar. Síganle, por ahí ya también lo marca, información relativa al transporte, ¿ok? Ahí ya habla del transporte, cómo vamos a transportar esa sustancia química. ¿Listo? Entonces, ahí ya nos va a hablar de números, de códigos que se tienen que también colocar dentro del transporte y cómo van a ser también los recipientes que nosotros vamos a colocar esa sustancia química. ¿Vale? Hacia abajo, sección 15, por ahí, información reglamentaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues alguna información específica que tenga el producto, ¿vale? Aquí ya hablamos de una información que nos está especificando algo que necesitamos realizar en ese apartado. Y el número 16, chicos, que es otra información relevante, ¿no? En las hojas de datos de seguridad. ¿Ok? Esos son los 16 puntos. Si ustedes lo desglosan, pues ya les va a dar un montón y la hoja de datos de seguridad por ahí van a tener, por ejemplo, 16 páginas, ¿no? Es importante identificar que si yo cambio un compuesto de la sustancia química, pues obviamente mi hoja de datos de seguridad cambia. ¿Listo? Y si yo tengo un componente o una sustancia química que voy a comprar,
pues necesito pedir la hoja de datos de seguridad porque tengo que capacitar a mi personal en el manejo de esa sustancia y también identificar los riesgos a los que está expuesto según esta hoja de datos de seguridad. Si se me derrama, ¿qué tengo que hacer? Si daña a mi trabajador, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Entonces, por eso es importante este apartado. ¿Listo? ¿Sí? ¿Duda, pregunta, comentario, chicos? No, profesora, ¿todo bien? Todo bien. Ok, muchas gracias, Eduardo. ¿Listo? Eso es en general, chicos. Si viéramos toda la norma, pues no acabaríamos, no necesitamos a veces todo ese apartado. Lo que sí necesitamos es exigir la hoja de datos de seguridad a nuestro proveedor de la sustancia química, saber que está actualizada, porque en la parte de arriba de las hojas, en donde dice el nombre del producto, tiene la fecha de elaboración y también dice una futura fecha de revisión de la hoja de datos de seguridad. Ojo, también, pues tiene que tener los pictogramas pues, del sistema globalmente armonizado para que veamos ese apartado. ¿Listo? Ok, entonces todo eso lo vamos a tener donde tengamos las sustancias químicas peligrosas. Por ahí alguien levantó la mano, pero ya no alcancé a ver quién, chicos. Yo, profesora, tengo una pregunta. Dígame. ¿Quién se encarga de validar las hojas de seguridad? En esa teoría siempre las valida un químico o la misma composición de la sustancia química peligrosa, ¿vale? Si tú eres el fabricante, pues tendrías que ponerle cada uno de los componentes, porque si no le pones alguno, pues no estás cumpliendo con la normatividad, ¿vale? Y si hay unidades de verificación que se encargan de ese apartado, de validar este punto. No es obligatorio en ese punto, pero sí hay información de ese apartado. Ahora, ¿por qué es importante este punto del manejo de las sustancias y que coloquemos? Ustedes se van a dar cuenta que cuando ya ingresen al mundo laboral, no solamente este apunto de hojas de datos de seguridad me sirve pues para identificar cuáles son las sustancias que manejo que pueden hacer, sino también para algo que se llama COA, ¿ok? Cédula de operación anual en la parte ambiental. Nosotros necesitamos la hoja de datos de seguridad. Si el proveedor no lo hace bien, pues también podemos identificar ese apartado. Ahora, si no estás seguro del componente y tú le quieres comprar a un proveedor una sustancia química peligrosa, pues lo que tienes que hacer o también puedes exigir una auditoría al centro de trabajo que te va a vender esa materia prima, ¿vale? Entonces tú vas, revisas el centro de trabajo, esto es como en calidad, ¿no? Vas, ves cómo hacen el producto y te explican, después de que tú explicaron, tú ya te cercioraste que la empresa está cumpliendo con todos los requisitos que manejan tus estándares, pues tú ya la compras, ¿vale? Y esa es también una forma de cerciorarse de que pues está cumpliendo en ese apartado. Si no está cumpliendo, pues tú más o menos ya te vas a dar cuenta porque cuando la mayoría de las veces haces mezclas por los mantenimientos, ¿listo? Pues ya hasta los mismos trabajadores te van diciendo, uy, esta empresa ya ocupa compuestos que miren, ya no está espesito, ¿no? Esto ya es pura agua, le echaron agua a este apartado, ¿vale? Entonces tú puedes ir y revisarlo, pero también hay partes de unidades de verificación que se dedican a ese apartado. ¿Listo? Sí, ¿quién preguntó? Yo, profesora, de acuerdo. Muchas gracias. Sí, Karen, hay auditorías para ese apartado y pues bueno, también hay una serie de puntos y como estamos hablando de sustancias químicas, pues también estamos hablando de que también van a tener números internacionales de los compuestos, como es el número CAS, ¿no? Entonces, si por ahí no estás cumpliendo, pues también pudieras tener sanciones en ese apartado del manejo, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profesora, todo bien. Ok, vamos entonces avanzando y vamos con la norma número
18, estamos 19, chicos. Ok, norma 19. ¿Cuál es la palabra clave ahí, Marisol? Dijo 19, ¿verdad, profesora? Ujú. Si quiere, en lo que mi compañera busca, o no sé si ella vaya a participar. Es la de Formada por 3 puntos importantes o 3, pues se podría decir partes importantes, ¿ok? Cuando yo tengo un centro de trabajo o empiezo a realizar trabajos, por ejemplo, en construcción, lo que tengo que realizar es mi comisión, ¿ok? Si yo a lo mejor me dedico a la construcción y ya puse la primera piedra, pues a partir de que pones la primera piedra, pues vamos a tener que conformar la Comisión de Seguridad de Higiene. Tenemos 30 días para conformar una Comisión de Seguridad de Higiene y las renovaciones pues también tienen un máximo de 30 días para renovarse, ¿vale? Va a estar compuesta por 3 personajes importantes. Uno es el coordinador. ¿Listo? Va a haber un coordinador en mi comisión. El segundo es el secretario. ¿Vale? Y por ahí tenemos a los vocales. ¿Listo? Va a haber solamente un coordinador y también va a haber solamente un secretario. De los vocales depende del número de trabajadores que haya en el centro de trabajo. ¿Listo? Cada uno de estos 3 puestos van a encargarse de diferentes cosas. ¿Listo? Punto importante, el coordinador es un representante del patrón, ya sea que el centro de trabajo sea muy grande y el patrón designe quién va a ser el coordinador de la comisión, o que el centro de trabajo sea muy pequeño, menor a 15 personas, y nosotros vamos a hacer la parte del coordinador, ¿no? Ahí el patrón tendría que ser el coordinador. ¿Listo? Este coordinador tiene diferentes actividades. Una de ellas es presidir las reuniones de la comisión. ¿Listo? Ahí anótenle. Además de coordinar, pues ahora sí, el funcionamiento de la comisión. Es el que ayuda a promover y cumplir, pues, todo lo que tiene que hacer la comisión. Y es el más importante porque él es el que empieza a programar los recorridos de la comisión, ¿vale? Estos recorridos de la comisión van a ser por lo menos una vez cada 3 meses, ¿vale? Entonces, anualmente debemos de tener 4 recorridos mínimo, ¿vale? En mi centro de trabajo. Recuerden que en la norma 1 decía revisiones oculares. Pues bueno, quien hace la revisión ocular y que también decía que por ahí cuatro veces al año, pues es exactamente la comisión, donde revisa las condiciones del centro de trabajo, los posibles peligros a los que está expuesto el trabajador, ¿vale? Identifica los riesgos. Y por ahí, pues también, si hay accidentes, pues bueno, también el coordinador es el encargado de hacer las reuniones extraordinarias que implican la investigación de accidentes. ¿Vale? Y pues bueno, como es el representante del patrón, pues obviamente él habla de la capacitación a
los que integran la comisión. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. El segundo, eso es todo lo que tiene que dirigir el coordinador. El siguiente es el secretario. Y por lo regular el secretario es un representante de los trabajadores. ¿Listo? Ese representante de los trabajadores va a tener que ser el que modere las reuniones, ¿no? Por ahí decíamos el presidente, pues es el que hace, ¿no? O preside las reuniones, pero quien desarrolla realmente las reuniones y es el que escribe y el que guarda las minutas de esas reuniones, pues es el secretario. ¿Listo? Ok, y es el encargado, además, este secretario, de entregarle copia de esas actas de reunión al patrón. ¿Listo? Recuerden que estamos en una comisión, puede que el coordinador sea el patrón, pero si es un representante del patrón, quiere decir que, pues al final de cuentas, hicimos nuestra reunión, pero le tenemos que llevar a la conclusión que llegamos de esas revisiones o de ese accidente que se tuvo en nuestro centro de trabajo, pues lo tenemos que decir a nuestro patrón, ¿vale? Entonces, por ahí vamos a ver ese apartado. Él va a guardar, el secretario va a guardar estas actas porque tienen que guardarse como evidencia cuando llegue una inspección de Secretaría del Trabajo. ¿Listo? Eso es parte importante. Toda la cuestión documental la guarda el secretario. ¿Y qué más hace el secretario? Bueno, ahí creo que esas son las más importantes. Y viene el vocal o los vocales, ¿ok? Si es un centro de trabajo pequeño, no va a tener vocales, ¿no? Está nada más el coordinador y el secretario. Pero si es un centro de trabajo muy grande, más de 100 trabajadores, pues necesitamos vocales. ¿Por qué? Porque hay diferentes áreas en el centro de trabajo, ¿listo? Y los vocales, como también vamos a ver la parte de investigación de accidente, pudieran ser representantes de las áreas de trabajo, ¿listo? Incluso si hay varios turnos dentro del centro de trabajo, pudiera ser que sea un representante de área por cada uno de los turnos, ¿vale? Entonces, eso es importante. Todos, bueno, se me olvidó, el secretario también participa en las revisiones, ¿no? Y las verificaciones y todo eso, igual que los vocales. ¿Por qué? Porque son los que identifican y pues al final de cuentas llegan a una conclusión de toda esta participación, ¿vale? Entonces, también pueden estar partícipes cuando haya una inspección de Secretaría del Trabajo. ¿Listos? Pueden ayudar a esas inspecciones por áreas al centro de trabajo. ¿Por qué es este PIN de los vocales? Porque hay centros de trabajo que a lo mejor manejan 1000 trabajadores, ¿no? Y son diferentes áreas. ¿Qué pasa si ocurre un accidente en una área y no tenemos a lo mejor un representante? ¿Qué va a pasar? Pues si tengo un accidente me va a costar mucho más tiempo hacer una revisión y identificación. ¿Listo? ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok. Otro punto importante es estos vocales, pues obviamente pertenecen a la plantilla de los trabajadores y esta comisión tiene una vigencia de 2 años. ¿Listo? O sea, yo conformo y va a ir cambiando esta comisión cada 2 años. Con respecto a los trabajadores y con respecto a que a lo mejor alguno de los que están dentro de la comisión se vaya dando de baja. Se va a dar de baja a los participantes de la comisión, pues si no asisten, ¿vale? Si no asisten a, si no me lo recuerdo, 2 reuniones seguidas y no tienen una justificación, pues literalmente, pues ya los tenemos que dar de baja. No hay una remuneración para los trabajadores, tampoco es obligatorio. ¿Listos? Y ahora, si yo tengo más de 100 trabajadores, pues tengo sindicato.
¿Listo? Esto es parte importante porque también el sindicato ayuda a posibles, ahora sí, compañeros que se integren a la comisión, ¿vale? Entonces, por eso se dice muy comúnmente que las comisiones de seguridad e higiene son tripartitas, un representante de los trabajadores, representante sindical y representante del patrón. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien. Ok. Esta es, la verdad, es una norma pues que habla de pues todo lo que tienen que hacer en el puesto que están, en que se le designa y al final de cuentas pues es parte importante de nosotros identificar todo ese apartado. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Seguimos? Ok. Listo. Coordinador. Eso es con respecto a grandes rasgos, norma 19. Si ya quieren saber más puntos acerca de este apartado, pues váyanse a la norma para que lo intenten contener, ¿vale? Nos vamos a la norma 20, ¿ok? La norma 20, ¿cuál es la palabra clave, chicos? Es la de recipientes sujetos a presión. Ok, recipientes sujetos a presión, chicos. ¿Listos? Por ahí la norma nos dice que solamente aplica a los recipientes sujetos a presión que estén dentro de mi centro de trabajo, ¿vale? Esos recipientes a presión pues obviamente tienen que tener un material contenido y ese material contenido pues realmente necesitamos hacer una valoración. Secretaría del Trabajo ahí nos ayuda precisamente a hacer estas valoraciones porque nosotros tenemos que hacer o tener un chequeo del recipiente sujeto a presión. Yo dibujo muy mal, chicos, pero los tengo que dibujar aquí en mi cuaderno porque mi compu, pues nada más no, ¿vale? Ay, no sé si alcancen a verlo, pues está muy chiquito. Sí, ya sé, chicos. Dibujo muy feo, ¿verdad? Pero pues si esto no arranca, hay que hacerlo por otro lado. Recuerden que esta es una materia así. ¿Ok? O los cilindros, esos que vemos de Pemex grandotes, no sé si han visto también ahora con la refinería de Dos Bocas, y es que ni le atino tampoco, ¿vale? De las esferas que nosotros tenemos, ¿vale? Las grandotas. ¿Listo? Estos son como los tanques, si ustedes sí fueron a biológicas, ¿verdad? Pues ya ni sé si sí o no. Ven la parte de IBQ, es que me llevaron un recorrido súper rápido antes de irnos de pandemia. En IBQ tenemos tanques de 5,000 litros, ¿no? De gas LP. Sí los ubican, ¿no? Por ahí, por IBQ. Por donde está la planta, ¿no? Que le llaman, no sé si es planta piloto como en el casco, pero el chino. Ok, ¿qué pasa con eso, chicos? Pues bueno, tienen una sustancia que es presurizada, ¿no? Maneja diferenciales de temperatura y de presión y que al final de cuentas necesita ciertas características, ¿vale? Ay, no puedo ver la imagen, pero bueno, listo. La veré por el otro lado. Ya Jaime ahí nos ayudó. Muchas gracias. O alguien puso algo de una imagen. Vale. ¿Qué pasa con ese apartado, chicos? Pues bueno, en esta norma hablamos de recipientes sujetos a presión y que realmente pues son esos recipientes los que nosotros vamos a tener que dar de alta o nosotros tener un listado precisamente de esos recipientes y hacerle constar a la Secretaría del Trabajo que nosotros tenemos sustancias químicas presurizadas dentro de nuestro centro de trabajo, ¿vale? Esto es importante porque al final de cuentas, pues la Secretaría lo que va a hacer es una revisión de esos recipientes sujetos a presión, ¿vale? Aquí no entran extintores. Recuerden que el profesor por allá les mencionó que los extintores no entraban dentro de una norma. Pues bueno, es esta norma. Ah, ok. Ya vi, Jaime, les puso una caldera, ¿ok? Esa caldera también es un recipiente sujeto a presión, ¿vale? Los tanques que tienen en casa, pues también son tanques estacionarios que tienen en casa, son también recipientes sujetos a presión.
Compresoras incluso con determinados niveles de gas también son recipientes sujetos a presión. A lo mejor de los que ocupan en las carpinterías, pues son grandotas, también son. ¿Qué pasa con esos recipientes? Pues tienen que tener ciertas características y tienen que tener un control con la secretaría. ¿Dónde? ¿Qué va a pasar? Yo necesito planos de cómo está elaborado este recipiente sujeto a presión. Por eso hice mi plano cacho y feo, pero al final de cuentas es porque cuando tú vas a una revisión de esto, te lo tiene que hacer una unidad de verificación. ¿Listo? Esta unidad de verificación está especializada para hacer este tipo de apartados, ¿vale? ¿Qué va a hacer la unidad de verificación? Te va a pedir un listado de los recipientes sujetos a presión que tiene tu centro de trabajo, donde va a revisar cada uno de los recipientes sujetos a presión y les va a revisar las características, les va a hacer pruebas destructivas y pruebas no destructivas. Eso quiere decir que a lo mejor le hace una radiografía, le pone ahí una cuestión para revisar cuál es la integridad con la que se maneja el recipiente sujeto a presión. Me va a tomar una fotografía de la plaquita que dice que es un material, para qué sirve, qué cantidad de temperatura, la presión que maneja, todo eso para hacer un expediente. Ese expediente literalmente lo tienen que llevar esta unidad de verificación a la Secretaría del Trabajo, ¿listo? ¿Y para qué? Les entregue Secretaría del Trabajo, después de una revisión, un número de control para cada uno de los recipientes sujetos a presión, ¿vale? ¿Por qué? Porque debe de tener un control el centro de trabajo. Anteriormente, hijos, tenían que ser a partir de 5,000 litros. La norma cambió y pues ya son hasta de más baja, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me pide esta norma? Que yo tenga los planos de quién y cómo se elabora, pues también este recipiente sujeto a presión, las pruebas que ha tenido, ¿vale? Toda la característica también de quién me hace el apartado de esta norma, como es la unidad de verificación, quién me hace todo el expediente, ¿vale? Entonces, todo eso lo va a tener y al final de cuentas, pues yo voy a identificar cuando le hago también los mantenimientos. Eso también debe de estar en el expediente, los mantenimientos que ha tenido mi recipiente sujeto a presión, ¿vale? Hay válvulas de alivio por acá. Las válvulas de alivio realmente sirven para cuando nosotros ingresamos, pues esta sustancia, pues al final de cuentas, pues no haya una despresurización y podamos tener un accidente, ¿vale? Entonces, estas válvulas pues también necesitan un cierto tiempo para sus mantenimientos. ¿Listo? Por ahí de 5 años más o menos. Hay fabricantes de recipientes sujetos a presión que te dicen que estos recipientes tienen ya una, ahora sí, una garantía de más o menos 10 años, ¿no? Que es lo que te aguanta, pero también hay que darles un mantenimiento adecuado y por eso también las pruebas que se les hacen a los recipientes sujetos a presión. ¿Listo? ¿Sí? Por ahí, chicos, ¿dudas, preguntas, comentarios? Ahora, esta norma maneja 3 niveles de recipientes sujetos a presión, ¿vale? Desde los criogénicos a los que no contienen fluidos peligrosos, los que tienen fluidos peligrosos. Por ahí también van a encontrar en campo incluso este tipo de recipientes sujetos a presión con residuos peligrosos, ¿no? Que son a lo mejor de los lavados de los equipos y maquinaria y al final de cuentas pues también hay que hacerle también sus pruebas, sus características y darlos de alta. Todo eso, ustedes como ISAS, pues no lo van a hacer. Van a contratar a una unidad de verificación que va a hacer todo esto. Pero ustedes tienen que saber, pues, cuáles son los documentos y los papeles que necesita contener la carpeta que les está armando la unidad de verificación para entregar la STPS y al final de cuentas STPS les dé un oficio con el listado de todos los recipientes sujetos a presión, que ese listado o esa verificación te dura 5 años, ¿vale?
el papelito que te entrega Secretaría del Trabajo te va a decir, te lo valido por 5 años y en 5 años tienes que volver a hacer el mismo estudio. Y meterlos otra vez a Secretaría del Trabajo y yo te revalido todo este apartado. ¿Vale? ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ok? Sí, pues no. Todo bien. Vale, ¿ok? Esto ya es como Lentium, pero pues bueno, luego les enseño ahí en un expedientito si lo encuentro, ¿vale? Bueno, ahí nada más hay que identificar los niveles, saber cuáles son los recipientes sujetos a presión y pues que la unidad de verificación haga todo eso bien, ¿vale? Y bueno, viene, a ver si nos da tiempo, ¿no? ¿A qué hora son, chicos? Es que no alcanzo a ver y el otro teléfono ya. No, Bueno, sí, sí. Ok, 5 minutitos, a ver si nos da tiempo, ¿vale? Punto importante que viene, y ya mejor lo digo yo, norma de electricidad estática. Listo. ¿Cuál es la norma de electricidad estática? La norma número 22. Ok, ¿qué es esa norma número 22? Recuerden que cuando nosotros nos ponemos una hojita, nos ponemos una regla en la cabeza y nos la acercamos a, ahora sí que el bracito, pues tenemos estática, ¿no? Incluso alguien por ahí a lo mejor ha caminado con unos zapatos que dicen, hijos, estos zapatos chillan o se resbalan mucho y de repente agarramos, por ejemplo, a Elizabeth, ¿no? Jaime va caminando con sus zapatos y agarra a Elizabeth y me dices, ¡ay, me diste toques! Pues bueno, es una descarga de energía, pues que se concentró la estática, ¿vale? Esa estática es un cambio de partículas, ¿no? De cargas que nosotros tenemos, de cargas positivas y negativas y que al final de cuentas es importante. Cuando estamos hablando de estática, chicos, yo no les voy a hacer dibujitos porque ustedes lo van a ver en su casa. Ustedes por lo regular tienen una bajada de CFE, ¿no? En su casa, en su departamento, donde está cerca el medidor. ¿Sí? ¿Sí lo han visto o ni han puesto atención, chicos? La cara de Jaime dice, pues no sé, creo que sí lo he visto, ¿no? Ok. Cuando tenemos esa bajada que nosotros le llamamos acometida, que es precisamente donde llega la energía eléctrica a nuestro hogar, hay una bajada donde viene pues la caja de interruptores y el medidor, pues hay otra salida hacia abajo, ¿no? Esa salida hacia abajo lleva a la tierra, que por si tenemos una descarga en nuestra casa habitación, pues literalmente esa descarga, pues se descarga en esa puesta a tierra, que la puesta a tierra es un electrodo que va en el suelo, ¿listo? Es como si yo tuviera aquí el suelo, ¿y qué pasa? Pues este es mi lápiz y le meto el electrodo. Este electrodo es el que descarga toda esa energía eléctrica y la disipa a la tierra, ¿ok? Es tierra natural, ¿vale? Que disipa esas descargas eléctricas, ¿listo? Nosotros estamos hablando de esas descargas porque las pudiéramos tener no solo del apartado, pues de la parte eléctrica o del caminar. Cuando estamos hablando de centros de trabajo, estamos hablando que el centro de trabajo también interactúa con la atmósfera, ¿vale? Y esa atmósfera habitualmente ahorita lo estamos viendo, tiene una interacción y al final de cuentas hay rayos en la atmósfera, ¿no? Que son descargas positivas y negativas que al final de cuentas caen en algún lado, ¿no? Como cuando te dicen, no te pares abajo de un árbol porque realmente te cae un rayo. Y por ahí hay un video donde hay 4 personas abajo de un árbol y ¡paz! Le cae el rayo y las 4 caen muertas precisamente por la energía eléctrica. ¿Qué pasa? Que necesitamos un sistema externo que se llama pararrayos, donde esa energía atmosférica que va cayendo por las circunstancias del terreno va centrándose en ese apartado que hace como una esfera precisamente y que llegan esos rayos a ese que se llama pararrayos, ¿vale? A ese pararrayos y que realmente lo que jala son las cargas eléctricas para que el centro de trabajo esté protegido. Es como una burbuja, ¿vale? Y van cayendo los rayos ahí. Donde caen los rayos va por un cableado y se disipa a una tierra, ¿listo? Cae a tierra natural y ahí se disipa toda la energía eléctrica que contiene la atmósfera,
¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos que nuestro centro de trabajo tenga esto que se llama pararrayos. ¿Para qué? Para que la parte externa de mi centro de trabajo esté protegida, no tenga ningún daño. ¿Listo? La energía que disipan los rayos pues es bastante alta. Y entonces, ¿qué pasa si le cae a mi centro de trabajo? Pues pudiera dañar a los trabajadores, pudiera dañar a los equipos, pudiera dañar a las maquinarias. Y necesitamos que ese pararrayos pues esté en las mejores condiciones junto con el electrodo de la tierra física. ¿Vale? Por ahí hay unas mediciones, bueno, ya no me va a dar tiempo, pero en la siguiente clase les paso los muñequitos y los dibujitos para este apartado, para que lo entendamos mejor. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Ok, eso es para la parte externa. Esta norma no solamente nos habla para la parte atmosférica. En la parte de adentro, donde nosotros tenemos los equipos eléctricos, pues realmente también vamos a generar estática. ¿Listo? Entonces, para ahí también tenemos formas de disipar esa estática, ¿no? Desde tapetes que son antiestática hasta las pértigas que nosotros utilizamos también para desechar la energía, ¿vale? ¿Listo? Ok. Pues bueno, chicos, ¿a qué horas ahí tienen, chicos? $9:59. 9:59. Pues bueno, chicos, los dejo hasta aquí porque no quiero avanzar más porque hay unos datos importantes de esta norma que los tenemos que aterrizar un poquito. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profesora, todavía. No, Todo profesor. bien. Gracias. Profesora. Todo bien. No, ahora sí, todo bien, chafa, pero pues bueno. Suele pasar, ¿vale? ¿Listo, ¿No chicos? podemos ver después esas presentaciones de las normas? Claro, las vemos la siguiente clase de manera un poquito más rápida para que vean las imágenes. Más que nada las imágenes, ¿vale? Bueno, de la 19 no hay imágenes, chicos, porque realmente es un oficio donde hacen pues la consolidación. Pero sí, lo checamos, Elizabeth, la próxima clase, no se preocupe. Gracias, profe. No, de nada. Listo, chicos, pues bueno, los dejo.